Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra semana de bendición que Dios nos dio, y vamos a comenzar otra semana declarando victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque parece que las cosas están empeorando, ¿verdad?, en todo el mundo. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que nuestra confianza, nuestra esperanza es el Señor, hermanos. Recordando que Él nos dejó este mensaje: no os congojéis. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Amén. Así que en eso estamos nosotros fundados, aleluya, en la roca que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos dirija en esta gloriosa mañana. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, hermanos. Aleluya. Porque vamos a comenzar esta lección terminando con la bestia que salió del mar. Y luego vamos a entrar a la bestia que sale de la tierra. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito sea el Señor, y la palabra del Señor es la verdad, hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, porque se han levantado muchos falsos profetas, ¿verdad? Ahí falsos maestros. Así que es esencial que nosotros sepamos lo que nos dice la Biblia y ser guiados por el Espíritu Santo. Únase conmigo en esta oración. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y nos ponemos en tus manos en esta gloriosa mañana para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santísimo, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar, Padre Santísimo. Y todas las peticiones están en tus manos, Señor, para que tú seas el que obre, Señor, en todo aspecto, Señor, de nuestras vidas, en nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, bendito Salvador. Pon tu mano sobre nosotros en este momento, Dios de amor, de bondad y misericordia. Comenzamos esta clase en el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No olvidando que toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Aleluya! Las coyunturas y los tuétanos, bendito sea el Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¡Aleluya! Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la lectura para esta mañana, hermanos, se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14, y dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dios tenga misericordia.
voy a dar un repaso de lo que estudiamos la semana pasada, hermanos. Está muy bien. Tuvimos la presentación de la bestia que sube del mar, hermanos, en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Y luego tenemos la procedencia de la bestia. No sabemos cuáles son las naciones todavía, hermano. El carácter de la bestia, ¿verdad? Y luego tenemos sus características. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, hermanos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No se describe el nombre blasfemo, hermano, está muy bien. Pero entonces también nos dimos cuenta del origen de su poder. Dice que el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Fíjense, hermano. Y luego estudiamos en los versículos 3 y 4, la bestia cautiva el corazón de los hombres, hermanos. Se maravillaron todos y comenzaron a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? Pero también nos dimos cuenta que esta bestia blasfema contra Dios en los capítulos 5 al 7, ¿verdad? Y como su amo Satanás, la bestia será también blasfema y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. Pero nos damos cuenta que Dios le pone un límite, hermanos, de la actuación de la bestia, o sea, 42 meses. Y luego en el versículo 7 nos damos cuenta que la bestia hace guerra contra los santos y los vence. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, hermanos. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Y en medio de la tribulación y como consecuencia de su campaña de desprestigio contra Dios y su guerra contra los creyentes, mire, llegará a conseguir un dominio de alcance mundial. Porque dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, la bestia se erigirá como un todopoderoso gobernante mundial. Y de ese modo logrará unificar, hermanos, la política mundial y hacer creer a los hombres que puede conseguir solución a los graves conflictos que este mundo enfrenta. Pero como nuestro texto enfatiza, hermanos, esta autoridad por la que llegará a tener un dominio mayor del que ningún ser humano haya jamás recibido, le será dada por Dios. Triunfará sobre ellos físicamente, pero no espiritualmente, hermanos. Aleluya. Será el último reino que es antidios en este mundo, hermanos. Aleluya. Entonces entramos al versículo 8 del capítulo 3, hermanos. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, el gobierno mundial de la bestia logrará crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella en adoración. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, no todo, no todos, está muy bien. Solo aquellos que no han querido creer en Dios. Finalmente, no hay opciones, hermanos. Está muy bien. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. O creemos la verdad o seremos seducidos por la mentira. No hay terreno ahí intermedio. Los que rechazan la verdad, solo les quedará la opción de abrazar la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12, dice, y entonces se manifestará a aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y estamos viendo esto, hermanos. La bestia será tan persuasiva que conseguirá, hermanos, la admiración del mundo. Pero solo los creyentes de Dios serán guardados de la seducción engañosa de la bestia y se negarán a rendirle su adoración. ¡Aleluya! Pues lo que, por seguro, hermanos, despertará la ira, ¿verdad?, contra ellos. Notemos que los creyentes son descritos aquí en el versículo 8, ¿no?, como los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Estos son los creyentes. La vida del creyente le viene del Cordero que fue inmolado. No hay otro medio. Aleluya. El texto dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Lo que destaca el propósito eterno de Dios de salvar a los hombres. ¡Aleluya! El apóstol Pedro expresó bien estas dos ideas, hermanos. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¡Aleluya! Y luego entramos al versículo 9, hermano. Si alguno tiene oído, oiga. Es un texto pequeñito, ¿verdad? Mire, el hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres y que a tal fin haya preparado un sacrificio perfecto, no anula la responsabilidad del hombre, que debe prestar atención a lo que Dios dice y tiene que tomar al respecto una decisión consciente y responsable de consecuencias eternas. ¡Aleluya! Y la frase usada aquí, si alguno tiene oído, oiga, ¿verdad?, pues fue empleada en repetidas ocasiones por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, hermanos. ¡Aleluya!, ¿verdad? Y en este contexto constituye un llamamiento a oír con miras, hermanos, a obedecer y ser fieles. Está muy bien, con esa mira. Aleluya. Aún en medio de las dificultades de la gran tribulación, es un llamado a resistir en la fe y a no ceder ante el opresor. Que Dios nos ayude. Pero no solo los creyentes deben oír, también deben hacerlo los incrédulos. Aleluya, todo el que tenga oído, oiga. Ellos también son responsables de sus actitudes y hechos. Tal como vamos a ver aquí a continuación en el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aleluya. Bueno, la primera parte de este versículo pues nos habla de la justa retribución que Dios dará, hermanos, finalmente a cada persona en función de sus obras.
Ahora, los creyentes pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada, ¿verdad? Y deben estar preparados para estas dos formas de persecución que la bestia ejercerá, hermanos, sobre los creyentes durante la gran tribulación. Pero finalmente quienes hagan esto con los creyentes recibirán una justa retribución. Y la segunda parte del versículo, pues es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver por las cosas en sus propios medios, hermanos. Aleluya. Mire, no hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes, ¿verdad? Mire, es una contradicción defender el evangelio del amor de Dios usando la violencia. El apóstol Pablo resumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes que sufren injustamente. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Y luego podemos ver el ejemplo supremo de Cristo también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 hasta el 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, esto para algunos puede parecer una actitud débil y de perdedores, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo fácil es responder con agresividad cuando somos maltratados, hermanos. Para lo que se requiere, pues un poder sobrehumano, hermanos, ¿verdad? Y digo esto porque se nos da el ejemplo de poner, ¿verdad?, una mejilla y que nos golpeen y luego voltear y poner la otra mejilla, hermanos, ¿verdad? Se llevan unos esfuerzos, hermanos, que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, hermanos. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, en todo caso, hermanos, este versículo contiene, ¿verdad?, una palabra de gran consuelo para aquellos que sufren cualquier injusticia, y especialmente para aquellos que pasen la gran tribulación, hermanos. Mire, los hombres no podrán eludir indefinitivamente las consecuencias, pues, de sus propios actos, porque finalmente Dios hará justicia en el momento oportuno y ninguna causa quedará pendiente. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El mal no puede triunfar, ni Dios puede ser burlado. Es importante escuchar la exhortación, a oír, hermanos, con atención y tomar las actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos será juzgada. Y no lo olvidemos, hermanos, el castigo por el pecado será eterno. Démonos cuenta que cuando aquí dice en el versículo 10 que los que llevan en cautividad a otros, ellos también serán llevados en cautividad, pues esto quiere decir que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar en
en el lago del fuego y azufre, hermanos, que arde eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lea ya Marcos capítulo 9, gloria al Señor, versículos 44 al 48, hermanos. Aleluya. Y ahora pues llegamos a la segunda bestia, hermanos. Versículos 11 al 14. Gloria al Señor, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ay, Señor. Bueno, la primera bestia que subió del mar, ¿verdad?, va a ser ayudada en su diabólica misión por otra bestia que subirá de la tierra. Mire, el origen terreno de esta segunda bestia parece que la hace menos misteriosa que la primera, aunque no menos dañina. Hace el mismo daño, posiblemente peor. Seguramente el hecho de que proceda de la tierra, pues quiere dar a entender que será un personaje que surgirá de entre la gente ordinaria, hermanos. El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta. Hay en Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Lo que nos da una idea, ¿verdad?, precisa de su carácter y cometido. Y en nuestro lenguaje moderno, pues diríamos que actuará como un ministro de propaganda de la primera bestia, ¿está muy bien?, que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en ella su confianza como única vía posible de salvación. Y ya estamos viendo algunos falsos maestros haciendo esto, hermanos, preparando el camino allí. Mire, en este sentido, la primera bestia se servirá de ella del mismo modo que los reyes de la antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Bueno, y por otro lado, observamos que se trata de un personaje religioso que por medio de grandes señales, pues, conseguirá convencer a todos para que adoren a la imagen de la primera bestia. Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Mucho cuidado, que nadie nos engañe. Pero como pronto veremos, esta segunda bestia no solo se dedicará a convencer a las personas, también ejercerá un férreo control económico dentro del Estado, o sea, la población, de tal manera que no puedan comprar o vender a menos que previamente hayan aceptado ser sellados por ella. Por lo tanto, con la aparición de esta última bestia se completa el triunvirato, hermanos, de iniquidad, formado por el dragón, sea Satanás, la bestia que surge del mar, el anticristo, y el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. De este modo, Satanás vuelve a intentar imitar a Dios, hermanos, creando su propia trinidad, pero diabólica. El dragón, queriéndose hacer pasar por el Padre, la bestia del mar ocupando el lugar de Cristo
y la bestia de la tierra, imitando la labor del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, que nadie nos engañe. Y luego pues Juan observa que aunque tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo hablaba como dragón, en el versículo 11, hermano. Seguramente esto quiere decir que intentará imitar al Cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se percibía con claridad su origen diabólico. Mire, a pesar de parecer bastante inofensivo, no podrá ocultar su verdadera naturaleza y al servicio de quien está. Todas sus palabras, aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y la bestia. Esta hipocresía y falsedad, hermanos, había sido típica de todos los falsos profetas del pasado. El Señor Jesucristo nos advirtió sobre ellos. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo dijo que era una característica de los siervos de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora notemos, hermanos, la progresión de la autoridad delegada. ¿Está muy bien? Primero estaría el dragón. ¿Está muy bien? Quien tiene que actuar bajo el control y autoridad de Dios. Hay que darnos cuenta de esto. Él da su autoridad a la bestia que sube del mar. ¿Está muy bien? O sea, el dragón le da la autoridad a la bestia que sube del mar. Y esta, a su vez, da de su autoridad al falso profeta. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjese nomás. Y luego pues tenemos la misión del falso profeta y los medios para cumplirla, hermano. El falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay Dios, sino que empleará todos sus recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final de este mundo es de la bestia, a fin de que todos la adoren. Fíjense nomás, hermanos. Dice en el versículo 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjense nomás. Ahora, uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos que la herida mortal de la bestia pues había sido sanada de forma milagrosa. Y de esta manera intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y su resurrección, así adoren a la bestia por la sanidad de su herida. En todo esto imitará también la labor del Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo, sino que busca que todos los hombres miren a Cristo. Mire lo que dice en Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Mire, en su lugar, el falso profeta usará toda su capacidad persuasiva para que el mundo glorifique a la bestia. Que nadie nos engañe. Y como vemos, pues Satanás intenta plagiar, hermanos, ¿verdad? O copiar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y lo que sigue haciendo por su Espíritu Santo. Pero lo más triste del asunto es que la humanidad de los últimos tiempos preferirá adorar a la bestia en lugar de acudir al verdadero Mesías. Y luego, como parte de su programa, ¿verdad? Esta bestia también hace grandes señales, dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto nos recuerda que no siempre que ocurre un milagro, eso quiere decir que Dios está actuando, hermanos. Por eso el Señor, vuelvo a repetir esto, que nadie nos engañe. No olvidemos a los hechiceros allí de Faraón, que por medio de encantamientos diabólicos, pues lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios. Lea allá en Éxodo capítulo 7 y el capítulo 8. Y debemos tener especial cuidado con esto, hermanos. Porque del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, el falso profeta también hará descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías. Fíjense nomás, lea Primera de Reyes capítulo 18 y Segunda de Reyes capítulo 1. Ahora, tal vez sea mucho imaginar, hermanos, pero es curioso que el tipo de milagro elegido por el falso profeta sea uno, ¿verdad?, por el que el profeta Elías era recordado entre los judíos, hermanos. Aleluya. Y pues nos preguntamos si tal vez con esto pretendía ser reconocido como el profeta Elías, que había de venir, precediendo la venida del Señor a establecer su reino en este mundo. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y como vemos, hermanos, pues el falso profeta es muy sofisticado ahí en su forma de actuar y fácilmente logrará engañar al mundo. Pero los creyentes debemos estar en guardia, recordando la advertencia del Señor, hermanos, sabiendo que nosotros también podemos ser engañados si no estamos atentos a la palabra de Dios. Fíjese nomás, por eso el que tenga oídos para oír, oiga. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, hermanos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, hermanos. Ya se está introduciendo este plan en las iglesias que se dicen ser cristianas. Ayúdanos, Señor. Mire, y una de las evidencias que tenemos en la palabra de Dios para saber si un profeta es falso, pues la encontramos en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, vemos aquí
Que si un profeta se levantara haciendo señales y maravillas a fin de inducir a la gente para seguir a otros dioses, debía ser rechazado, como vemos a muchos televangelistas ahí que se han levantado con sus filosofías, ideología. Y este es el caso concreto del falso profeta, puesto que su fin es llevar a las personas a la adoración de la imagen de la bestia. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, otros de los pecados, hermanos, condenados por la ley de Dios, era la idolatría. Quedaba totalmente prohibido hacer imágenes y adorarlas. Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí vemos, hermanos, que el falso profeta promueve la creación de una imagen de la bestia con el fin de que todos la adoren. Pues esto nos recuerda, ¿verdad?, la construcción de la imagen que hizo Nabucodonosor, ¿verdad?, y su exigencia de que todos la adorasen. Lea allá en Daniel, capítulo 3, versículos 1 al 6. Bueno, lea todo el capítulo, hermano, de Daniel, ¿verdad? Este capítulo, para ver cuál debería ser la actitud de los verdaderos creyentes ante una exigencia así. Mire, aunque lo más importante ahora es notar que el periodo que conocemos como los tiempos de los gentiles, pues comenzó con la adoración obligada de la imagen que representaba el poder y la majestad del gobernante del primer gran imperio mundial, de los descritos allí en Daniel capítulo 2, versículos 36 al 43, hermanos. Y que ese periodo concluiría también con la obligación de adorar a la imagen de la bestia, el último gobernante mundial de los tiempos de los gentiles. En cuanto al lugar en el que esta imagen de la bestia será levantada, no nos dice expresamente, no se nos dice, está muy bien, man, pero tal vez como un acto de provocación más, sea colocada en el templo de Jerusalén. En 2 de Tesalonicenses 2:4 leemos que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese nomás. Y quizá con el fin de perpetuar su presencia allí, haga colocar en ese lugar su imagen. Tal vez esto se refiera a la abominación desoladora, hermanos, de la que habla el profeta Daniel. Lea el capítulo 11 de Daniel, versículo 31. Ahora, pues podemos ver los métodos violentos del falso profeta contra los que no adoren a la bestia. Versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjese nomás. Ayúdanos, Señor. Ahora, otro de los milagros
con los que el falso profeta sorprenderá a los hombres, pues consistirá, hermanos, en infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable. Ya sabemos que el dar aliento de vida es uno de los atributos de Dios, hermanos, el Creador. Y aquí parece que este falso profeta intenta imitarle, ¿verdad? Haciendo un milagro que nunca antes había visto en este mundo desde la creación del hombre. Porque mire, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aunque lo que finalmente crea este falso profeta no es un hombre, sino una burda falsificación diabólica de él. Bueno, ahora bien, hermanos, esta imagen hablará para condenar a la muerte a todo aquel que no la adore. Por lo tanto, además de hablar, tendrá también capacidad de discernir actitudes, leer pensamientos y dar órdenes. Esta imagen idolátrica, hermanos, de la bestia, será completamente diferente a cualquier otro ídolo que se haya conocido en la historia de la humanidad. Y como parte del programa totalitario de la bestia, impondrá que todos los hombres sean marcados. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Toda la familia allí va. Todos. Grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. Mire, la bestia quiere que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos. Pues de ahí que la marca, ¿verdad?, va a ser puesta en partes del cuerpo que son difíciles de ocultar. En aquella época solo los animales y los esclavos eran marcados de este modo, indicando así a quién era su dueño, ¿verdad? Y la bestia pretenderá hacer lo mismo con todos los hombres, quienes pasarán inmediatamente a depender de ella. Y esta marca será la imitación que Satanás hará del sello que Dios pondrá sobre su propio pueblo. En Apocalipsis 7, versículos 2 al 8, vimos que fueron sellados en sus frentes los siervos de Dios. Esos 144,000 personas de las 12 tribus de Israel, hermanos. Y es verdad que en ambos casos, por la marca o el sello implica pertenencia a quien que lo pone en ellos, ¿verdad? Pero sin embargo es importante que notemos algunas diferencias. En primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido redimidos por Dios de la esclavitud al pecado, ¿verdad? Mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario. Por otro lado, el creyente es sellado por el Espíritu Santo cuando voluntariamente cree en el Evangelio, hermanos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero la bestia forzará la voluntad de las personas por medio de métodos coercitivos y legales. Además, el ser sellados por Dios, hermanos, nos garantiza
que podremos disfrutar de las bendiciones del reino eterno de Dios. Apocalipsis 22, 3 al 5. Mientras que aquellos que reciban la marca de la bestia estarán con ella en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Fíjense nomás. Y finalmente, pues esta marca de la bestia puesta en la mano y en la frente parece una parodia, hermanos, o una imitación burlesca del mandamiento dado por Dios a los israelitas cuando fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Entonces Dios les exhortó a no olvidarse de sus palabras. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6:8. Y luego en Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Aleluya. Pues, y ahora pues la bestia se siente como el salvador del mundo y quiere que cada persona tenga su marca en su mano o en la frente para que nunca olviden este hecho. Y como parte del programa diabólico de la bestia, que no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar o vender, fíjense nomás. Esto implica que la bestia llevará a cabo una reorganización de todo el sistema económico mundial, unificando al igual que también pues, lo hará con la religión. Aleluya. Mire, todos los moradores de la tierra serán sometidos a un rígido control dictatorial, hermanos. Dictatorial, ¿verdad? Dictatorial de una magnitud nunca antes conocida. Pronto todo el mundo se dará cuenta de que no es posible discrepar con la bestia y se encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes. Pero es cierto que por el momento quienes peor lo pasarán, pues serán los creyentes, hermanos. Ellos serán condenados al ostracismo y a la exclusión de la vida social. Y lentamente irán muriendo por la imposibilidad de comprar comida, medicamentos o otras cosas necesarias para la supervivencia. Fíjense cómo va a estar. Esto será muy duro. Pero podemos pensar en los padres cristianos que no puedan dar de comer a sus hijos pequeños. Ay, Dios mío, ¿verdad? Bueno, es cierto que en nuestros días muchas veces los cristianos se ven relegados a sus profesiones por causa de su fe, ¿verdad? Pero la persecución de la bestia será muchísimo peor. Aceptar o rechazar su marca será una cuestión de vida o muerte. En otro orden de cosas, es cierto que se ha especulado mucho sobre cómo será la marca de la bestia. Aunque la Biblia se enfoca principalmente en hacernos notar lo que significa e implica esa marca. No obstante, debemos notar que se refiere a esta marca de las siguientes maneras, hermanos. ¿Está muy bien? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Parece el énfasis está puesto en el nombre de la bestia. Está muy bien. Que puede aparecer expresado numéricamente. Este es un nuevo intento de la bestia por plagiar el verdadero Cristo, hermanos, o copiar. Recordemos que después de su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo fue exaltado por Dios hasta lo sumo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Y aquí notamos que la bestia quiere tener ese mismo reconocimiento de parte del mundo en su oposición con el verdadero Mesías de Dios. Aleluya. Y en cuanto a la posibilidad de imponer un sistema de este tipo a nivel mundial, podemos estar seguros de que la tecnología actual ya lo permite. Esta es una razón más que nos hace pensar que la aparición de este siniestro personaje está próxima. Nos vamos al versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mire, este texto continúa siendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación. Por eso enfatiza, aquí hay sabiduría. Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática, hermanos. Enigmática, y ha dado pie a innumerables especulaciones, hermanos. También, mire, en primer lugar notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces de contar el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo de la bestia para identificar a la bestia y su número. Recordemos que esa fue la afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel. Daniel 12:10, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, pues por otro lado, ¿verdad? Muchos comentaristas entienden que para encontrar el número de la bestia será necesario ejecutar cierta cuenta. ¿Está muy bien? Ellos hacen notar que en la antigüedad, ¿verdad? Pues las cifras no se representaban con números, sino con letras, hermanos. ¿Está muy bien? Y a partir de aquí se puede analizar el valor numérico de cada letra de un nombre y formar o calcular un número. ¿Está muy bien? Bueno, por supuesto, hermanos, muchos nombres pueden dar, ¿verdad?, el resultado 666. Al final, esto pues da lugar a innumerables especulaciones, hermanos, que no nos conducen a ninguna parte. Está muy bien. Otros observan que este número representa el carácter de la bestia. Ellos razonan que mientras en el libro de Apocalipsis el número 7 simboliza aquello que es perfecto o está completo, el número 6 pues apuntaría hacia aquello que es incompleto. Y la triple repetición del número 6 señalaría hacia la Trinidad diabólica, totalmente incompleta e imperfecta. Y algunos pues sugieren que el código de barras que pues tienen la mayoría de los productos para su identificación, si se fija, consiste en 3 grupos de 6 cifras cada uno. En todo caso, hermano, en este momento es difícil llegar a una conclusión satisfactoria, pero es seguro que los creyentes que se encuentren bajo la persecución de la bestia
no tendrán ningún problema para identificarla, hermanos. Aleluya. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso de las palabras del ángel a Daniel. Daniel 12:9. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Fíjense nomás. Solo entonces será posible identificar correctamente a la bestia. Fíjense nomás. Así que hay que ponernos en las manos de Dios, hermanos. Está muy bien. Aleluya. Acuérdense, nosotros estamos protegidos bajo el brazo fuerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor viene por nosotros. Aleluya. Por aquellos que creemos en Él y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y el Señor nos da una oportunidad a todos para venir a Él. Y Él tendrá misericordia de nosotros. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia, Señor divino, suplicándote misericordia. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, equívocos y errores, Señor divino, todas las faltas que hemos cometido, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Santísimo, Señor divino, que estemos ya listos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque nos estás avisando de que tu venida está cerca, Señor. Aleluya. Y debemos estar preparados. Bendito sea tu nombre. Sé con nosotros. Danos, Señor, sabiduría de lo alto, fuerzas de tus fuerzas, Padre Santísimo, aleluya, para poder hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida aquí, Señor. Bendito sea tu nombre. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos una vez más y a su círculo familiar. Sé con nosotros. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas y ataques del enemigo, Señor. Tú sé con nosotros, Padre Santísimo. Gracias por habernos escuchado. La gloria, la honra para ti desde ahora y para siempre. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. El domingo que entra seguimos con nuestras clases del Apocalipsis, hermanos, en el nombre del Señor. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Amén.